Buenos días a todos, a todas. Siéntense, por favor. Voy a iniciar comentándoles que por lo que sale hoy en los medios y la declaración de ayer del presidente Trump, informarle al pueblo de México, a ustedes, que tenemos una mesa de diálogo con el gobierno de Estados Unidos, en donde hemos tratado distintos temas y se acuerda todos los días. Por ejemplo, en el tema de migración, con respeto a nuestra soberanía y a los derechos humanos, hay acuerdos para la repatriación de nuestros connacionales, si es el caso de la llegada de alguna persona de otra nacionalidad. Todo el tiempo hay acuerdos y hay una mesa permanente. En el tema también de la seguridad se mantiene permanentemente comunicación en el marco de 4 principios que son los principios fundamentales en esta materia, que es la responsabilidad compartida, la confianza mutua, la colaboración y el respeto a nuestra soberanía. Entonces, siempre vamos a mantener el diálogo, es fundamental en la relación entre México y el gobierno de los Estados Unidos, y hay esta mesa de diálogo, y tenemos plan A, plan B, plan C, para lo que decida el gobierno de los Estados Unidos. Ahora, es muy importante que sepa el pueblo de México que siempre vamos a defender la dignidad de nuestro pueblo, que siempre vamos a defender el respeto a nuestra soberanía y un diálogo como iguales, como siempre lo hemos mencionado, sin subordinación. Vamos a esperar, como siempre he dicho, con la cabeza fría, tomando las decisiones, estamos preparados y mantenemos este diálogo. El día de hoy está aquí el secretario de Economía, porque es importante recordar las implicaciones que pudiera tener poner aranceles para la economía de los Estados Unidos, principalmente, para el tratado comercial de los 3 países, para los 3 países, para nuestros pueblos, pero en particular para la economía de los Estados Unidos. Y tenemos otros 2 temas que son muy importantes. El primero es, tenemos un enlace con Martí Batres, que está en Palenque, Chiapas, porque se está inaugurando el hospital del ISSSTE de Palenque. Él está allá y vamos a tener un enlace. Y también está aquí la secretaria Raquel Buenrostro, porque como quedamos vamos a presentar ya al Congreso la ley de transparencia y los nuevos mecanismos que sustituyen al Instituto Nacional de Acceso a la Información. Entonces, esto es para adelantarles, que sé que van a preguntar sobre este tema, entonces para que tengan esta información. Si quieren, hacemos el enlace, después le pediría al secretario Marcelo Ebrard y después a la secretaria Buenrostro, y después con gusto contestamos sus preguntas. Adelante, Martí. ¿Cómo está, presidenta de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo? Muy buenos días. Buenos días, Martí. Buenos días, nos encontramos en la clínica Hospital del ISSSTE en Palenque, Chiapas, para informarle a usted sobre este arranque de todo el funcionamiento del nuevo equipamiento en el hospital. Estamos precisamente aquí en la sala de hemodinamia, que ya está funcionando toda nacionalizada, con sus insumos, con su equipamiento, y ya tuvo, por cierto, un primer cateterismo que resultó muy exitoso. Está la sala de partos, el quirófano, el área de cuidados intensivos y todo lo que se refiere a las autoclaves, que son estos aparatos donde se esteriliza todo el material que se utiliza en las operaciones. Hay un conjunto de aparatos de lo de imagenología. Está el tomógrafo, el ultrasonido, el mastógrafo, los rayos X,
Y también por otro lado están todas las áreas de atención externa, por ejemplo, medicina familiar, interna, pediatría, traumatología, ginecología, cardiología, psicología, odontología, otorrinolaringología. Y quiero decirle que este hospital beneficia a varios municipios de Chiapas, como Palenque, también Yajalón, San Cristóbal de las Casas, Salto de Agua, Pichucalco, Reforma, Ocosingo, y a varios municipios de Tabasco que se encuentran cercanos, como Tenosique, Emiliano Zapata, Jonuta, Balancán. Aquí va a estar laborando un conjunto de elementos del personal, que son 334 trabajadores de la salud, entre médicos especialistas, médicos especialistas en diversas áreas, enfermeras, médicos familiares. Y también, por otro lado, el hospital cuenta con varios elementos como rampas de accesibilidad para personas con discapacidad o adultos mayores, el alumbrado exterior, el área de jardines y también un conjunto de otros equipos que son necesarios, como los gases medicinales, camas, camillas, otros elementos que son indispensables para la atención general. La clínica da atención en primer nivel y en segundo nivel. Es una clínica hospital muy moderna, muy bien equipada, y va a dar apoyo en materia de salud para que los derechohabientes del ISSSTE aquí puedan pues abordar sus enfermedades y también pues mantenerse saludables. Radio en la frontera entre Chiapas y Tabasco. Aquí hay muchos municipios donde hay muchos trabajadores de bajos recursos y eso va a ayudar a las familias de los trabajadores, a trabajadoras, trabajadores y sus familias. Esto va a ser muy importante, con un impacto muy positivo en la salud de la gente, en la salud de las familias. Nos da mucho gusto comentarles, por instrucciones de usted hemos estado aquí en la supervisión. Esta es una cuarta ocasión en que visitamos la clínica hospital para ver cada detalle del equipamiento, de los equipos y del funcionamiento interno de la clínica hospital, y obviamente seguiremos trabajando para que se siga dando toda la supervisión necesaria para el trabajo que tiene que hacer día a día esta clínica hospital del ISSSTE. Forma parte del proceso de transformación que se está dando en el ISSSTE, con el apoyo decidido que usted le está dando al ISSSTE para mejorar su infraestructura y apoyar al personal que atiende a la derechohabiencia. Aquí estamos a la orden, Presidenta. Martí, ¿se abre hoy el hospital? Sí, ya hay un conjunto de áreas para que hoy estén funcionando y hemos tenido contacto aquí con la gente desde el día de ayer para que pueda acudir a las consultas y además puede atenderse en temas más delicados. De hecho, como decía al principio, esta sala de hemodinamia en días pasados ya se utilizó, ya se realizó aquí un exitoso cateterismo y están todas las demás salas que están dispuestas, incluso con los nuevos aparatos de autoclaves pueden realizarse varias cirugías simultáneamente porque se tiene la capacidad para estar esterilizando el material necesario para ello, porque hay otro quirófano, hay sala de partos, es decir, hay sala de cuidados intensivos, hay varias áreas importantes aquí en la clínica hospital para ello. Muchas gracias, Martí. Pues a todos los muy buenos días chiapanecos y también toda la región, Tabasco, Chiapas. Este hospital del ISSSTE, que inició con el presidente Andrés Manuel López Obrador, le dimos continuidad y hoy está abierto al público. Es una muy buena noticia para los habitantes de Chiapas y de Tabasco. Bueno, Marcelo, adelante. ¿Me prestas un?
Con su permiso, señora presidenta. Muy buenos días. En alguna ocasión anterior les había yo presentado cuál es el impacto que tendrían las tarifas en general en el comercio entre México y Estados Unidos, y les había yo explicado, compartido, que la principal afectación es a empresas de Estados Unidos. En aquella ocasión hablaba yo de Ford, Stellantis, General Motors. El principal exportador de México a Estados Unidos es General Motors. Ahora les quiero compartir qué es el efecto que suponemos tendría en las familias en Estados Unidos, en el consumidor final. Entonces, la siguiente, por favor. Entonces, si se llegara a imponer este arancel de 25%, hay que tomar en cuenta, además de lo que ya les dije, que México es el principal exportador de productos finales como autos, computadoras, televisores y refrigeradores. Tomé solamente algunos, son los principales, para no hacer una lista exhaustiva. Los consumidores estadounidenses se verían afectados, en primer lugar, porque los precios van a ser más altos, es decir, les van a subir el precio 25% de todos esos productos. Segundo, porque va a haber menor disponibilidad de productos, porque en la medida que tú le pones un impuesto de 25% a un producto, evidentemente la compra se contrae. Y finalmente, puede haber problemas en las cadenas de suministro, porque las tarifas tan altas tienen un impacto expansivo. O sea, no es solo en el corto plazo, sino que cada vez van creando un daño mayor. O sea, a veces se dan procesos de destrucción de valor en las economías. La que sigue, por favor. Bueno, entonces, nosotros somos el principal proveedor de automóviles y autopartes. Entonces, aquí van a afectar a 12 millones de familias norteamericanas que de un día a otro tienen que pagar 25% más. La que sigue, por favor. En el caso de las computadoras, son 40 millones. O sea, ¿quién compra lo que nosotros fabricamos y exportamos? 40 millones de familias estadounidenses. No sé si ustedes tenían ese dato, pero pues les van a subir el 25% de sus computadoras y todos los componentes. Sí, el impacto en valor son un poquito más de 7,000 millones de dólares para estas 40 millones de familias que tendrán que pagarlo allá en Estados Unidos. La que sigue, por favor. Somos el segundo exportador mundial de pantallas y, por supuesto, el principal para los Estados Unidos. Somos el número 1. Todo lo que son televisoras, todo lo que son pantallas para computación, laptops, etcétera. Esto afectaría a 32 millones de familias aproximadamente en Estados Unidos, que tendrían que pagar más de 2,000 millones de dólares por el 25%. La que sigue, por favor. Refrigeradores. 1 de cada 3 refrigeradores que hoy se venden en Estados Unidos se hace en México. Entonces aquí cuando menos 5 millones de familias estadounidenses estarían afectadas por esta medida, les van a subir 25% el precio de sus refrigeradores. Esto representa un desembolso adicional para esas familias de casi 1,000 millones de dólares, de un día para el otro. La que sigue, por favor. Entonces, si esta tarifa se impusiera, sus consumidores van a enfrentar precios más altos, y esto sí para todos. Supermercados, todo lo que es frutas, verduras, carne y cerveza. Si vas a un supermercado en Estados Unidos, cualquiera que sea la cadena, es donde vas a notar el impacto del 25%. Autos y camionetas en todos los concesionarios y refacciones de las principales empresas de la industria automotriz. Productos electrónicos y electrodomésticos en equipo médico, que también se hace aquí. Y este impacto se va a hacer mayor en estados fronterizos y ciudades con alto consumo de productos mexicanos, como cuáles, ciudades y estados: California, Texas, Florida y Arizona. Entonces, esto es lo que estimamos el impacto de un día al otro, para que tengamos una percepción de por qué es un error estratégico una tarifa de 25%. Conviene tenerlo claro. El principal impacto
millones de familias en Estados Unidos tendrán que pagar 25% más. Eso sería, señora presidenta. Gracias, Marcelo. Raquel. Con permiso, presidenta. Bueno, como lo comentó la presidenta, nuestra tarea ahorita es explicarles cómo vamos a hacer y vamos a asumir las responsabilidades del INAI. La siguiente, por favor. El INAI tiene básicamente dos tareas principales, que es el garantizar el derecho al acceso a la información y garantizar el derecho universal de los ciudadanos de la protección de datos personales. Estos dos derechos se mueven de manera contraria. Mientras acceso a la información se trata de la máxima publicidad de la información pública, protección de datos es proteger al ciudadano de sus datos personales, como son biomédicos, como son su INE, como son sus datos bancarios, etcétera. Estos dos derechos incluso están regulados por leyes distintas. Y en otros países los estándares internacionales es que lo tengan organismos diferentes. Entonces, la propuesta que nosotros estamos haciendo al capturar el INAI es que la parte de acceso a la información, que es el derecho público a conocer todas las estadísticas y el comportamiento del Estado, de los gobiernos, vaya a un órgano desconcentrado que le vamos a llamar Transparencia para el Pueblo. El caso de protección de datos, desde hace mucho tiempo, desde que apareció aquel IFAI, cuando todavía ni siquiera era el INAI, venía un transitorio en la Constitución que decía la parte de datos personales, sobre todo los que son particulares, van a corresponder al Ejecutivo. Dice, en tanto el Ejecutivo decida qué dependencia lo haga, lo hará el IFAI. La Constitución, la última reforma, también le da esa facultad de llevar la protección de datos directamente a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, y entonces esa va a quedar dentro de la Secretaría. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los cambios que tuvo la Constitución, primero para saber qué vamos a modificar en la ley? Lo más importante que se mantiene, que es el derecho al acceso a la información pública, en el caso de acceso a la información. La publicación obligada de información, que esa también se mantiene, y los medios de defensa en caso de que la información solicitada no sea proporcionada para que pueda ejercer su derecho ciudadano. ¿Y qué es lo que cambia? Lo que cambia básicamente son las autoridades encargadas de garantizar que se tenga ese acceso a esa información. Por ejemplo, a nivel federal, hasta antes de la reforma solo era el INAI, después de la reforma van a aparecer 18 autoridades, que corresponde al Ejecutivo Federal, al Legislativo, al Judicial, a los sindicatos y a todos los autónomos. En el caso local o entidades, en el caso a nivel estatal y municipal, antes también se tenían nada más 32 organismos homólogos al INAI, o sea, autónomos, y ya también ahora van a tener también por ejecutivo, por legislativo, por judicial y también por sus autónomos. Eso es lo que cambia. La siguiente, nosotros estamos convencidos y plenamente de que se tiene que garantizar y mantener el derecho a la información, por lo tanto no se restringe ni se limita nada de lo que ya ha sido público en información. Se mantienen todas las obligaciones que existen hasta ahorita y además se amplía la obligación de mantener informado a la ciudadanía para seguir informando al pueblo. En el caso de datos personales, también se garantiza la protección de los datos personales, no solo los que tenemos los entes públicos que somos sujetos obligados, sino también los que tienen las empresas, decíamos, como los bancos, etcétera, ¿no? Se mantiene la verificación del cumplimiento de las obligaciones y los medios de defensa de los ciudadanos. ¿Qué es lo que cambia? Lo que cambia, al igual que en el caso de acceso a la información, en lugar de tener un organismo garante, a nivel federal ahora vamos a tener 16, decíamos, por los poderes legislativo, judicial, los autónomos, partidos políticos, y a nivel local lo mismo. En el caso de datos personales en posesión de particulares, se mantiene lo que siempre se ha mantenido, que es la regulación, y se mantiene a nivel de federal y lo hace la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. La siguiente, por favor. Entonces, en el esquema actual, digamos, estaban permitidos hasta 7 comisionados y obviamente al volverse un órgano menos dispendioso, pues nada más vamos a tener un titular
y entonces de 7 pasamos a 1. Hay homólogos en el INAI a nivel de que son los que revisaban los municipios. Ahora, en la propuesta de ley nosotros proponemos que sean las autoridades del Ejecutivo local los que ayuden a los municipios. Esto es conociendo y sabiendo que los municipios no tienen la infraestructura suficiente ni los recursos, también sean apoyados y arropados, no solo por el Estado, sino también a nivel federal. Y ahorita vamos a decir cómo, que es el siguiente paso, la Plataforma Nacional de Transparencia. La Plataforma Nacional de Transparencia es donde contiene toda esta información de todos los datos que ya se han estado construyendo durante varios años de acceso público. Esta plataforma no estaba regulada en ley. Para garantizar su prevalencia y que se mantenga y se preserve y que se cuiden todos los datos históricos y para garantizar que se va a mantener al menos la misma información, si no es que más, la plataforma va a estar regulada ahora en la ley. O sea, nosotros proponemos que la plataforma se regule en ley y eso se le da la garantía y la permanencia de la ley. En los medios ha habido aparentemente una preocupación de que si se va a violar o no la información que hay en la plataforma. Nosotros ya estamos en pláticas con los comisionados del INAI y lo que acordamos es que en el caso de la plataforma, cuando nos la entreguen, le vamos a poner un validador criptográfico. ¿Y qué es eso? Es como la huella digital de la base de datos. Es decir, si en algún momento alguien pudiera pensar que se violó la información, se puede hacer una auditoría forense tecnológica para ver si estaba o no estaba desde origen. Entonces, con eso garantizamos que no se pierda nada de la información, que toda la información se mantenga y además que la plataforma continúe porque va a venir en ley. La siguiente, por favor. En el esquema actual, decíamos, el particular puede impugnar las resoluciones del INAI, es decir, si alguien no le da acceso a la información, va al INAI y le dice, oye, yo necesito que esta persona cumpla con su obligación de proporcionar información. En el nuevo esquema, como ya no está el INAI, la parte local se va a resolver a nivel local, la parte federal a nivel federal, y en el caso de los recursos federales, en una armonía con el artículo 134 constitucional, toda la información que esté relacionada con recursos federales puede ser atraída o atendida a nivel federal por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Anteriormente también cuando se iban a la última instancia, digamos, el juicio de amparo se resolvía por jueces administrativos. La nueva ley propone que los juicios de amparo se resuelvan con jueces especializados. ¿Esto qué quiere decir? Muchos de los juicios o de los amparos que se llevaban a cabo cuando se iban a la última instancia con el Poder Judicial, el juez resolvía, pero en términos de procedimiento y no resolvía el fondo. ¿Esto qué quiere decir? Se pedían a lo mejor una información, supongamos que el ciudadano tenía derecho a esa información, en lugar del juez de resolver sobre si tenía derecho o no la información, resolvía sobre si el procedimiento se había hecho bien o mal y reponían el procedimiento en lugar de obligar a entregar la información. Entonces eso es lo que cambia y nos vamos a la materia que es a que resuelva de fondo. Viendo las estadísticas que tiene actualmente el INAI en sus cargas de trabajo, nosotros identificamos que el 80% actual del trabajo que tiene el INAI va a recaer en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, y todo esto lo podemos atender con el 35% nada más de la estructura que actualmente tiene el INAI. Es decir, vamos a tener un ahorro del 65% en la organización. La siguiente. Otro tema importante que no estaba regulado en ley era la coordinación, en lo que le llaman el Sistema Nacional de Transparencia. Es como todos estos entes nos organizamos y nos coordinamos porque el derecho al acceso a la información es universal y todos tenemos que tener todos los mismos criterios. Y también sabemos que no estamos, digamos, creciendo a la misma velocidad todos los municipios, todos los estados y la federación. Entonces, con el ánimo de que también permee toda la política de manera generalizada a los municipios, a los estados y a nivel de gobierno federal y que resulte menos costoso también para municipios y para estados y que se pueda garantizar la información, pues lo que nosotros estamos proponiendo es que en la ley también se incorpore cómo puede funcionar el Sistema Nacional de Transparencia para obligar a una coordinación y obligar a una coadyuvancia de la federación también hacia estados y municipios.
Y actualmente, que está regulado en lineamientos internos del INAI, el Sistema Nacional tiene 36 integrantes y se está proponiendo mantener la coordinación. Como es un poco más amplio, van a ser ahora 40, pero además vamos a agregar los sistemas, porque también en las entidades federativas, pues en lugar de haber uno va a haber más. Entonces vamos a tener subsistemas por entidad federativa, donde cada subsistema va a estar presidido por el Ejecutivo local. Este Sistema Nacional de Transparencia lo que hará es establecer la política general en la materia para que sea acorde a todos los niveles y poderes de gobierno, y se va a coordinar con todas las autoridades que son las responsables de garantizar el acceso a la información. La siguiente, por favor. ¿Esto en qué se traduce? ¿En qué cambios legales se traduce? Bueno, como antes había una ley general para el INAI y una ley federal para el Ejecutivo, para la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, esas dos ya no son necesarias, nada más se requiere una, y entonces se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y prevalece como una nueva ley por los cambios constitucionales, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, que son la información que tenemos nosotros como entidades públicas, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, llámese bancos, y la Ley Orgánica de la Administración Pública. Esos son los cambios que nosotros estamos proponiendo para poder asumir los cambios de la reciente reforma constitucional. Les cuento, señora presidenta. Muy bien. Como ven, se amplía la transparencia, se protegen los datos personales y todo esto se hace incluso con mucho menos presupuesto, con el 35% del presupuesto que tenía el INAI. Entonces, se está enviando el día de hoy estas leyes para su consideración en el Senado de la República y después en la Cámara de Diputados. Esa es parte de la reforma constitucional, de la desaparición del INAI como tal en la Constitución, manteniendo y fortaleciendo la transparencia y la seguridad de los datos personales. Bueno, ahora sí vamos a las preguntas, si les parece. Gracias, presidenta. Ya tiene un rato que no tomaba la palabra, gracias. Sobre el tema, tenemos todos estos días, quizá desde diciembre, con este anuncio de Donald Trump de los aranceles y el tema migrante, que en mi opinión lo que se veía como en algunos medios como debilidades, hoy resulta que son las fortalezas de la política exterior mexicana, de cómo enfrentar ese tema. En Voces del Periodista le hemos dado seguimiento al tema desde hace rato con nuestros corresponsales en Argentina, en España y el mismo Rafael Barajas, que ha estado como invitado y colaborador del programa. La pregunta es, ¿cuál es la medida, la métrica o la forma de evaluación cuando dice Donald Trump, queremos que se frene el fentanilo? En cuanto a toneladas, en cuanto al decomiso de armas, en cuanto a la detención de delincuentes y el periodo que él está estableciendo, porque pareciera que hay en la propuesta es muy vaga, incluso ambigua en ese sentido, ¿no? Y si bien aquí hay un estudio de prevención de cuánto afectará en términos económicos, no termina por ser precisa este requisito que está imponiendo Donald Trump. A ver, él ha hablado, sí, y ayer lo comenta en su declaración frente a una pregunta de un reportero, que en particular a Estados Unidos le interesan dos temas. Sí. El tema de la migración en la relación México-Estados Unidos y el tema de evitar que llegue fentanilo a los Estados Unidos. Esos son los dos temas. Ayer habló también del tema del comercio, de lo que él llama el déficit comercial con México y también con Canadá. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Porque esto es muy importante. Desde el primer momento que llegó el presidente Donald Trump a la Casa Blanca, establecimos una comunicación. De hecho, había comunicación previa, pero ya la formalidad, evidentemente, pues a partir de que él llega a la Casa Blanca. Se da incluso una llamada, es la primera llamada que hace el secretario de Estado
con el canciller de la Fuente. Y a partir de ahí se establece un diálogo, una comunicación permanente, principalmente para el tema de migración. Nosotros, siempre en la defensa de los derechos humanos, de nuestros connacionales en Estados Unidos y de la soberanía nacional, establecimos acuerdos de colaboración, que es muy importante. Y van avanzando van avanzando de manera permanente. Ayer todavía hubo comunicación, hoy hay comunicación, hay una relación permanente de CBP con migración, en la que también participa Relaciones Exteriores, y no hay, digamos, nada que objetar en esa relación y en esa coordinación que hemos estado teniendo. Eso es en primer lugar, porque es importante que se conozca. En el tema de seguridad también hay coordinación, colaboración permanente con el gobierno de los Estados Unidos y en la idea pues de fortalecer esta relación con 4 principios. El principio, porque son principios incluso que están marcados en las leyes para las Fuerzas Armadas, que son el de la responsabilidad compartida, el de la confianza mutua, el de la colaboración y el respeto a la soberanía. Nosotros hemos planteado, como ustedes saben, pues no solamente el tema de que no solo es un asunto de que el fentanilo no llegue a Estados Unidos a través de la frontera con México, sino nosotros no queremos que el fentanilo llegue a ningún joven o a ninguna persona, porque es una droga que, como todos sabemos, tiene pues muchísima adicción y tiene impactos muy graves. Estados Unidos tiene un problema pues muy relevante relacionado con las adicciones al fentanilo. Entonces hay colaboración, hay coordinación, hay un diálogo permanente. Y en el caso del comercio, en realidad, desde nuestra perspectiva, y lo hemos manifestado así, pues no se puede ver como un déficit comercial. Primero porque muchas de las empresas que exportan de México a Estados Unidos son de capital estadounidense. Lo mencionó aquí el secretario de Economía, pues las principales exportadoras son las automotrices estadounidenses, entre otras también de microprocesadores, de semiconductores que exportan a los Estados Unidos, no solamente, pero es muy importante las empresas de capital estadounidense, pero además lo que hemos dicho permanentemente, y lo sabe el gobierno de Estados Unidos, es un gran tratado, el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Nos fortalece a Norteamérica como una potencia económica y nos permite competir con otras regiones del mundo. Entonces, en realidad no existe, no debemos vernos como competidores, sino como socios comerciales que nos complementamos y que además no hay mejor forma, incluso, como bien lo dice Marcelo Ebrard, para la economía de los Estados Unidos, que el tratado comercial que tenemos conjuntamente. Esto lo han manifestado también empresarios mexicanos, empresarios estadounidenses, que han sido muy activos en la defensa del tratado comercial México, Estados Unidos y Canadá. Hasta ahora lo único que está escrito, como lo he mencionado, en algún decreto del presidente Trump, pues es que el tratado comercial se mantiene. Entonces, ¿qué nos corresponde? Seguir dialogando con respeto a la dignidad de nuestro pueblo, a nuestra soberanía, con respeto a México, en un diálogo de iguales, siempre manteniendo este diálogo y también pues prepararnos en la posibilidad de que pudiera llegar a haber estos aranceles. Y estamos preparados desde hace meses. Es algo que venimos trabajando conjuntamente en el gabinete económico, que hemos hablado con empresarios mexicanos. Entonces, pero que queremos nosotros que prevalezca el diálogo con respeto y se ha mantenido. Entonces, por eso es importante que todos sepan que está este diálogo que se mantiene en los distintos temas y que lo que buscamos es que continúe este diálogo. Nuestro calendario cívico refrenda de manera anual la celebración de nuestra Constitución política. Ahora que se va a hacer este refrendo,
¿usted haría un llamado en este marco, en esta nueva coyuntura política, sobre todo internacional, a la unidad de todos los sectores de la sociedad, los partidos políticos, aún aquellos que se dicen oposición sin tener una posición clara, que eso es muy importante, ¿no? Porque pareciera una guerra al interior. Hoy, en estos días, se requiere de esa conciencia horizontal y de ese diálogo, sí al exterior, pero también un diálogo interno, y que el interlocutor interior se sienta también representado. ¿Usted haría ese llamado, Presidenta? Es que hay unidad. Habrá algunos que no quieran ser parte de ese proceso, los respetamos, pero hay una unidad muy importante, primero del pueblo de México. El pueblo de México está unido y nosotros representamos a nuestro pueblo y su dignidad en todos lados del mundo, en particular en México, y también a las y los mexicanos que se encuentran en Estados Unidos. Pero hay una gran comunicación con el sector empresarial, que la mantiene permanentemente el secretario de Economía. Tenemos un consejo para el desarrollo de México, tenemos un plan, recuerden, porque el Plan México tiene que ver con esto, y hay una gran comunicación y de parte del sector empresarial, y además se agradece, ha habido una gran colaboración en estos momentos. Por ejemplo, el programa que hicimos, México te abraza, para recibir a nuestros connacionales en México, pues el sector empresarial ofreció 50,000 empleos y de inmediato la coordinación. Esto se había visto muy pocas veces. Entonces eso habla de que hay una coordinación, colaboración, una unión. Tenemos nuestras diferencias, somos una democracia, pero en estos casos pues hay unidad en la defensa siempre de México, que es a quien representamos. Y el Día de la Constitución, pues también hoy tenemos una nueva Constitución en muchos temas, pero en efecto yo pienso que estamos en muy buena condición. Hay un gobierno cercano al pueblo, pero también con mucha comunicación con todos los sectores de la sociedad. Sí. Presidenta, me tocó estar al frente hoy y soy eco de la voz de mis compañeros. Preguntarle si va a realizar la conferencia en Querétaro hoy, cómo vamos a organizar. Sí, vamos a ir a Querétaro en la mañana. Sí, sí. Y en la mañanera va a ser en Querétaro. Ya están enterados. Bueno, todos. Presidenta, yo tenía un pendiente con usted, que le lo traigo ahora. Traigo dos faros de luz culturales. Uno es recordar a doña Luz Jiménez, esta gran lingüista, y sobre todo es la mujer que más fue dibujada por los grandes muralistas. Incluso está aquí en Palacio Nacional. La retrató también Orozco, por ejemplo, con Cortés y la Malinche aquí en San Ildefonso. Diego Rivera, aquí mismo está en Palacio Nacional. Jean Charlot también, otro gran muralista, fotógrafos, ¿no? Entonces acaba de ser su aniversario antier, el 60 aniversario luctuoso, y la familia pide a lo mejor algo muy hacia las nubes, pero siempre es bueno expresarlo, que se pudiera declarar el Día de Luz Jiménez, el día de su aniversario, como un símbolo del recuerdo de estas mujeres que ancestralmente lucharon y estuvieron ahí como en el olvido. Ella incluso fue traductora para León Portilla y para Diego Rivera en la parte del náhuatl, y todas las historias que se tiene de esto. Ella es una cuentista y fue la primer mujer con un desnudo muy estético que quedó en los murales, y es de estas indígenas, así como la maestra Cetina, que se tuvo que sacar de los muros para regresar. Esta es una parte que le manda a la familia. Y el otro es el libro de Nelly Campobello, Obra Reunida. La familia me hizo el favor de que yo escribiera el prólogo en el 2003, y a ver si por ahí el maestro Paco Ignacio Taibo pudiera hacer la reedición que no se ha hecho, es del 2003. Y aquí hay una fotografía que yo le quiero regalar, que es de los hermanos Mayo, de Nelly Campobello. A ver, para que la conozcan acá nuestros colegas. ¿Sí?
Entonces, la fotografía me habló y me dijo que quería estar en su archivo, Presidenta. Sí, si te parece, le voy a encargar a José Alfonso la tarea, que nos ayuda mucho en Claro que sí. La recuperación de la memoria histórica. Aquí les entrego los Él está libros. participando también en este salón especial que les platiqué de Mujeres en la Historia que estamos haciendo aquí en Palacio Nacional. Entonces, si nos ayudas, José Alfonso. ¿Vale? Sí, por favor. Gracias. Gracias. Alma. Presidenta, ustedes cuentan con un fondo preventivo ante la posibilidad de aranceles y sobre todo ante el amago que hizo ayer Trump por lo del petróleo. Tenemos un plan que va más allá de un fondo y un análisis muy exhaustivo de las implicaciones que pudieran tener los aranceles. Entonces, si hay plan, por eso digo, estamos preparados para cualquier escenario. Evidentemente estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para evitar que se llegue a un escenario de este tipo y siempre se mantendrá el diálogo. Pero desde hace meses que anunció el presidente Trump, incluso antes de la elección que ya habíamos entrado al gobierno, porque lo había mencionado en su campaña, hay un equipo de trabajo preparando todo esto y también en coordinación con distintos sectores. Estaba viendo que planteaba Hacienda que tenían una especie de fondo o bolsa de contingencia ante la posibilidad de estos aranceles. ¿Eso entraría de inmediato? Son no sé cuántos millones. Todo eso siempre es una posibilidad, pero hasta ahora pues lo que hay es un plan y también una coordinación permanente, ¿no? Entonces, que sepa el pueblo de México que frente a una circunstancia que se pudiera dar, estamos preparados, tenemos un planteamiento y siempre la búsqueda del diálogo con el gobierno de Estados Unidos, porque como bien se menciona, la posibilidad de un arancel pues afecta también mucho la economía de los Estados Unidos y a los estadounidenses. Entonces, por eso estamos preparados, tenemos el plan, pero siempre buscando el diálogo para evitar que pueda haber algo de este tipo. Y si es una decisión que llega a tomar el gobierno de los Estados Unidos, estamos preparados y manteniendo siempre el diálogo. Por otro lado, también en cuanto al presidente Trump, pues anunció que iba a enviar migrantes a Guantánamo. ¿Cuál es su postura ante esta? Pues obviamente no estamos de acuerdo con el trato a personas migrantes como criminales. Y nosotros siempre vamos a buscar que prevalezca el derecho internacional y la protección a los derechos humanos. ¿En esa mesa de diálogo se ha hablado sobre este tema en particular? No ha sido necesario, porque como les digo, hay una coordinación en el tema de migración. Que sepan que nosotros lo que ponemos al frente es el respeto de nuestros connacionales y de sus derechos humanos y también la soberanía nacional. Y en ese marco colaboramos, cooperamos, nos relacionamos, estamos en diálogo permanente y hay una muy buena coordinación. Por otro tema, nosotros hemos estado manejando una serie de reportajes sobre violencia vicaria. Quisiera preguntarle sobre este tema, ¿cuál es su opinión? Hay denuncias inclusive de apoyos de algunos fiscales para quienes han cometido este tipo de ilícitos. Y también lo ligaría con el caso de Ernestina Asensio, a raíz de la resolución ahora en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que el Estado mexicano se allanará solo parcialmente la resolución sobre esta gran violación cometida. Si gustan, sobre este caso le pido a Arturo Medina que pueda explicar exactamente cuál fue la posición, siempre solidarios con la víctima, siempre. Esa es nuestra visión y siempre va a ser así, de protección a los derechos humanos. Y la razón en este caso por la cual hubo este posicionamiento, que es importante que se conozca. Entonces le pedimos a Arturo que pueda hacer una tarjetita para que conozcan y que vengan estos días también para que pueda darse a conocer. No se cierra el caso, eso es muy importante, no está cerrado el caso.
y que se conozcan las razones jurídicas, legales de por qué esta contestación. Y por otro lado, sobre la violencia vicaria, pues es parte de todas las reformas que se plantearon para la protección de las mujeres. Hay muchas formas de violencia, desde la violencia física, la violencia psicológica y este tipo de violencia que tiene que ver con la utilización de los hijos por parte de la pareja para evitar que puedan estar cerca de la madre. Y ahí el Estado mexicano debe proteger siempre el derecho de la niñez por encima de todo y por supuesto de las mujeres. Entonces hay una serie de acciones que tiene la Secretaría de las Mujeres y jurídicas legales de protección siempre a las mujeres y a las niñas y a los niños. ¿Va a investigar a funcionarios que hayan defendido a víctimas, a quienes cometieron este tipo de ilícitos? Pues si hay una denuncia, ahí está la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, o en su caso si hay una denuncia penal, porque está tipificado ese delito. Por ejemplo, en la Ciudad de México está tipificado el delito en el Código Penal, el apoyo siempre a las mujeres. Y nada más por último, Presidenta, hoy se vence el plazo para conocer quiénes pasan a la siguiente etapa de evaluación y ustedes tienen que dar también, el comité tiene que dar a conocer hoy cómo lo hará y pues qué opina del proceso de insaculación que ayer hubo en el Senado. Sí, gracias. Pues se va a dar a conocer más tarde por parte del comité. He preferido mantener una independencia y que la decisión sea del comité, que además pues quienes han trabajado más, hay que decirlo, son las 3 mujeres, no por otra cosa sino por razones de salud de los 2 miembros varones del comité. Pero han estado trabajando, ayer pregunté y ya tienen lista, ahora sí que tienen lista la lista de personas que van a participar en la elección. Bueno, pues el Senado hace su proceso, tanto el que le corresponde como el que fue orientado por el Tribunal Electoral, derivado de el cierre de la participación de la Comisión de la Corte. Buenos días, Presidenta. Hemos visto en las recientes denuncias de países como, por ejemplo, Honduras, Brasil, sobre el trato abusivo que reciben personas deportadas desde Estados Unidos. A pesar de la reciente cancelación de la Asamblea CELAC, ¿cómo se articularán? O sea, lo que quería preguntar es cómo se articularán estos esfuerzos desde los gobiernos de Latinoamérica para hacer frente a este escenario y al mismo tiempo mantener el diálogo con los Estados Unidos. Pues es que se mantiene en diálogo con todos los países. Nosotros tenemos una responsabilidad y todos los países, pero particularmente nosotros por ser vecinos y por los millones de mexicanos que viven en Estados Unidos y por ser socios comerciales, una responsabilidad muy importante en la relación con Estados Unidos. Pero también mantenemos esa relación con los países de América Latina, incluso con la afinidad de los gobiernos progresistas de América Latina, y esa comunicación y relación es permanente. La CELAC, como ustedes saben, tiene decisiones por consenso. Cualquier comunicado tiene que ser un acuerdo de todos los países que conformamos la CELAC. Se valoró por parte de quienes la convocaron, particularmente la presidenta Xiomara, de no realizarla esta semana, pero se mantiene una comunicación permanente y siempre nuestro vínculo con América Latina. Otra pregunta es con respecto a si el tema arancelario también generará impacto en el TEMEC. Pues el TEMEC tiene que ver con el libre comercio y que no haya aranceles. ¿Y de qué Entonces, manera? Si llegara a ocurrir este escenario, pues evidentemente pone de lado el tratado comercial, que es parte pues de los escenarios que hemos estado viendo. Entonces, repito, el diálogo, priorizando el diálogo, siempre tomando las comunicaciones formales del gobierno de Estados Unidos y al mismo tiempo el diálogo permanente. Muchas gracias, Presidenta. Gracias. Natalia Matamoros del IMER. Gracias. Adelante.
Buenos días, presidenta. Vianney Fernández, de Once Digital. Primero, el tema económico es uno de los que más ha causado interés desde el cambio de gobierno en Estados Unidos. El día de ayer el subsecretario de Hacienda, Edgar Amador, señalaba ciertos datos, la recaudación histórica, el 14.6% del Producto Interno Bruto, también el mismo dato que usted daba, el de desempleo a la baja, ¿no? La tasa histórica que se registró, la inversión extranjera directa también en niveles históricos, y a partir de estos datos decía, bueno, no hay riesgo de recesión. Su mensaje, presidenta, sobre este tema, sobre todo ante la narrativa de quienes cuestionan estos indicadores económicos. A ver, otra vez, porque no… Su mensaje a la población, para quienes cuestionan estos indicadores económicos e insisten en que podría haber recesión. Pues la economía mexicana es muy fuerte. Lo vemos en los distintos indicadores. Los indicadores, muchos son del Banco de México y muchos son del INEGI, es decir, organismos autónomos, no son datos del propio gobierno. Como el dato que dimos ayer de desempleo, que México es el país que menos desempleo tiene, incluso por encima de Japón, de acuerdo con los datos internacionales y con la publicación del INEGI. Las reservas del Banco de México son históricas, el dato de empleo formal es muy bueno, también el dato de empleo no formal en términos de la tendencia también es bueno, y el trabajo que se está haciendo permanente. No sé si quieras platicarle, Marcelo, de todos los diálogos que se han tenido, el portafolio de inversiones que hay para nuestro país. Gracias, con su permiso. Sí, en efecto hemos venido trabajando desde hace ya varios meses para tener un instrumento, una herramienta que nos ha permitido organizar el respaldo y, digamos, el aceleramiento de inversiones y, por lo tanto, el empleo. Entonces, a esta fecha tenemos ya casi 2,000 proyectos. La suma que tenemos aproximada son 217,000 millones de dólares. Esto se ha venido formando con empresa por empresa. Es un poquito laborioso. Y incluso hay empresas que a veces te dicen, ay, no te voy a dar todo porque todavía no lo anuncio, etcétera. Pero al final del día ya andamos en 217,000 millones de dólares. Esto te permite ubicar dónde está el proyecto, qué necesita para salir adelante y qué impacto va a tener desde el punto de vista social. Requerimientos de vivienda, capacitación o entrenamiento especializado en cada una de las regiones del país, en cada uno de los corredores que fijó la presidenta desde un inicio de campaña, que organizan toda la labor. Pero en resumen, el fondo del asunto es, estamos trabajando empresa por empresa. A eso hay que agregar que ya cada empresa te está diciendo qué va a sustituir de lo que hoy importa, porque a la presidenta le preocupa mucho eso, que se aumente el contenido nacional. Es decir, que no importemos tantas cosas de fuera si lo podemos hacer aquí. Hoy tienes que estar importando unos botones y comprarlos en Walmart que cruzaron un océano, si los podemos hacer aquí, o un textil, o en fin, sin fin de artículos. Entonces, 2,000 proyectos, 217,000 millones de dólares, y eso significa la inversión ya programada 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030 por parte de las empresas con las que estamos trabajando. ¿Sí, de acuerdo? ¿Puedo aprovechar de una vez al secretario? Secretario, rápidamente. Sí. Si hablamos de aranceles, ¿qué mecanismos de protección tiene México en el marco del TEMEC y si México podría hacer valer precisamente estos mecanismos? Bueno, tenemos todos los mecanismos de solución de controversias. Primero, vamos a ver si, como dice la presidenta, se los van a poner, porque hasta ahora pues no es así. ¿Qué es lo que tienes hoy en las disposiciones del presidente Trump? Que se va a iniciar el proceso de revisión del tratado. Si no tuviese interés en el tratado, pues no habría emitido esa orden ejecutiva. Entonces, vamos a esperar, no voy a especular, pero hemos venido preparándonos y debo decir, cada semana hay una reunión que encabeza la presidenta sobre este tema, los aranceles y negociación del tratado.
y lo que México va a poner sobre la mesa. Y eso ya estamos listos. Entonces, bueno, hasta el día de hoy lo que tenemos por escrito como orden ejecutiva del presidente de los Estados Unidos es que se va a iniciar la revisión del Tratado de Libre Comercio como está previsto en la ley y solicitó a sus áreas una evaluación sobre el mismo tratado, cosa que también aquí nos han pedido, y bueno, eso es lo que tenemos hasta el día de hoy. Ya si vienen otras cosas, pues entonces ya te contesto sobre lo que vaya pasando. Okay. Gracias. Presidenta. Sí. Ahorita aprovechando el enlace con el director del ISSSTE, en el 11 a Jorge Armando Rocha y a mí, una servidora, la semana pasada el director Martí Batres nos comentaba que dentro de estos esquemas de corrupción que encontraron en el instituto había una fundación del ISSSTE en el que mucha gente de anteriores administraciones pedían incluso aportaciones, entre comillas, voluntarias, o incluso hasta instalaron cafeterías, ciertos negocios al interior de los hospitales a través de esta fundación y que evidentemente los recursos pues no terminaban en el instituto. Entonces, preguntarle cómo va este esquema también de saneamiento en el instituto y si ya se interpusieron denuncias penales por este esquema de la supuesta fundación. Lo que hacemos primero en la revisión y de encontrar un elemento de corrupción es acudir a la parte administrativa y, si es el caso, a la parte penal. Entonces, la administrativa es con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y la Secretaría pues ya nos puede informar cuáles son los mecanismos de sanciones administrativas y, si es el caso, pues se presenta la denuncia penal ante la Fiscalía General de la República. Entonces, como hemos presentado aquí, hemos encontrado casos en el Infonavit, que son previos a la entrada del presidente López Obrador, y algunos que tienen que ver con otras representaciones que no son las gubernamentales. Y por otro lado, en el ISSSTE pues encontró estos abusos de la utilización sobre todo del nombre del ISSSTE frente a organismos privados. Entonces, en todos los casos se presentan denuncias administrativas y, si es el caso, penales. Okay. No sé si quieres platicarles, Raquel, casos de una denuncia de acto de corrupción. En el caso de las denuncias y, por ejemplo, en este caso de la fundación, lo primero que tenemos que identificar es si hay servidores públicos involucrados o no. Cuando hay servidores públicos involucrados, seguimos la Ley General de Responsabilidades Administrativas. En todos los casos, lo que procede es, se mete la denuncia, nosotros tenemos un sistema digital donde entran las denuncias y automáticamente se genera un folio. De ahí se ve si tiene indicios, digamos, se procede a una área de investigación. El área de investigación valora la denuncia. Cuando involucra a servidores públicos, se hace apoyo de los órganos internos de control para brevar información y de otras áreas de gobierno que nos proponen información para armar la denuncia, para tipificar el delito. Una vez tipificado el delito, se procede a lo que siga. Puede ser desde seguir con el trámite administrativo de responsabilidades y, en su caso, si hay alguna implicación de daño al erario o responsabilidad de recursos públicos, se procede por el camino de ir al Tribunal de Justicia Administrativo y en adelante. Y si hubiese una tipificación de delito penal, se procede también al área penal y se entra a la Fiscalía General de la República. En ambos casos, el caso penal ya sea tanto de servidores públicos o como sector privado, en ambos casos se procede a denunciar. Hay muchas veces que participan los particulares, que no necesariamente llegan denuncias de servidores públicos a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, sino de particulares. Por ejemplo, empresas que pues hicieron trampas, decir así, en sus contratos, entonces también llegan ahí y proceden a la Fiscalía. Entonces, dependiendo del caso, en el caso de la fundación están muchos ex servidores públicos de administraciones anteriores, no aplica la Ley General de Responsabilidades de manera directa, sobre todo hay que ver y analizar en qué año fueron servidores públicos para ver si algunos delitos ya prescribieron o no, pero lo que sí seguramente persiste y es lo que tenemos que hacer la investigación, es otro tipo de delitos como pues, el robo del nombre, usar el nombre sin autorización y además los beneficios que provocan o las confusiones que provocan al usar este tipo de denominaciones, ¿no? Entonces están en proceso.
O sea, sí, ya están abiertas el proceso por este caso en específico de la Fundación. Desde que se encuentra el delito y se da aviso, se abren los expedientes para dar inicio a las investigaciones correspondientes. Ok. Por último, Presidenta, respecto al proceso de insaculación que se llevó a cabo ayer en el Senado de la República, el presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña, el día de ayer denunciaba que le estuvieron mandando perfiles por parte de la Corte a última hora. Incluso llegaron 3 al 20 para las 12, justo cuando iba a iniciar el sorteo. Él decía, por una parte es dilatar el proceso y por otra pues nos llegan perfiles que el legislativo no puede verificar. ¿Cuál sería su opinión respecto pues a todas estas maniobras que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación a últimas horas? Pues primero irregular, porque la Corte abre el proceso, como dice la Constitución, y después lo cierra frente a un amparo del propio Poder Judicial. Que por cierto, ayer me lo comentaron, ¿no? Es el mismo juez, a ver si me pasan la tarjetita, el mismo juez que presenta el amparo es el que resuelve, ¿no es así? Sí, una asociación, un juez a nombre de una asociación presenta el amparo y como juez lo resuelve, o bueno, da la suspensión. Entonces, en un proceso completamente irregular. Y la Corte, pues que es quien tiene la última palabra relacionada con los amparos y conoce formalmente de la constitucionalidad o no de esos amparos o de la procedencia o no de esos amparos, pues decide suspender el proceso. Decide suspender el proceso y entonces el Tribunal Electoral dice, pues envía todos los nombres que ya tengas al Senado para que pueda hacer una insaculación de acuerdo con la Constitución. Envía los nombres, en el caso de las mujeres casualmente, envía exactamente los nombres para que no haya insaculación. O sea, bueno, eran 3,000, y entonces ¿cómo pasaron de 3,000 a el número que enviaron? Y luego después esto que comentó ayer el senador Fernández Noroña, de que no solamente les mandaron una cosa, sino de acuerdo con su dicho, después empezaron a enviar otros nombres. Entonces, totalmente irregular. Pero lo importante es que finalmente el proceso tiene su certidumbre jurídica y continúa. Y que van a aparecer en la boleta de elección, pues los nombres de la Comisión del Poder Judicial, ahora a través del proceso de insaculación del Senado, los nombres de que la Comisión del Legislativo seleccionó y los nombres que seleccionó la Comisión del Ejecutivo. Entonces, el proceso sigue y el INE pues ya tendrá que seguir informando a partir de la publicación de estos nombres o de la entrega de estos nombres al INE, cómo continúa todo este proceso y también los lineamientos para ver, por ejemplo, quién puede convocar al voto, cuáles son los mecanismos de difusión de los candidatos y candidatas a los distintos puestos de elección. Todos esos mecanismos, pues ya ahora, a partir de febrero, le corresponden al Instituto Nacional Electoral. A ver si me dan el nombre del juez. Pásamelo ahí, en una tarjetita. Señora Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, antes que nada, deseo todo lo mejor para usted y sus seres amados con motivo del Año Nuevo y agradecer infinitamente que me haya brindado la palabra en esta mañanera del pueblo que se ha convertido en la referencia obligada de información real y verdadera a nivel nacional. Me presento ante usted, Ricardo Ramírez Juárez, director general del periódico digital en privado veracruz.com.mx, el periódico del pueblo de Jalapa, Veracruz. En nuestro gran estado de Veracruz, hoy gobernado por una gran y excepcional mujer, Rocío Nale García, quien se logró imponer en las urnas ante sus adversarios políticos, pese a la brutal guerra sucia
que le dejaron caer sobre su persona y que extendieron también contra su esposo, el ingeniero don José Luis Peña Peña, y sus dos hijas, Tania y Rocío. Ganó su honroso cargo con 2.124.130 votos, mientras que el candidato opositor del PRI, del PAN y del PRD, con mentiras y con su guerra sucia, solo logró obtener 1.145.821 votos. Y solo por escasos 21.691 votos no se alcanzó el 1.000.000 de votos de diferencia. La intensidad de la guerra sucia contra la candidata gobernadora de la coalición Morena PT Partido Verde, Rocío Nale García, solo se comparó a la guerra sucia que a nivel nacional dedicaron al presidente Andrés Manuel López Obrador y a usted misma como candidata presidencial a través del mensaje que hicieron viral AMLO narcopresidente, y que posteriormente la candidata presidencial del PRIAN, que no vale la pena invocar su nombre, en el segundo debate presidencial acusó que usted era candidata de un narcopartido, como calificó a Morena, comprometiéndose a castigar a los delincuentes y a terminar con la extorsión, sin tomar en cuenta que su hermana, Jacqueline Maldinali Gálvez Ruiz, por esa fecha llevaba casi 12 años de encarcelamiento en el penal de Santa Marta por el delito de secuestro, aunque finalmente el 29 de octubre del 2024 la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó que la candidata presidencial del PRIAN incurrió en calumnia al referirse a Morena como narcopartido en el segundo debate presidencial, por lo que ordenaron imponer las sanciones correspondientes sin que se diera detalles de la misma hasta la fecha. En Veracruz, la radio, la televisión, la prensa escrita y digital, en su mayoría, se pusieron al servicio del candidato a gobernador del PRIAN, que trató de ganar votos con su eslogan del veracruzano de verdad, prometiendo a reconocidos columnistas y dueños de esos medios de comunicación millonarios convenios de publicidad, contratos de obra pública, cargos en el gabinete para sus hijos y esposas, regalos de camionetas de lujo con choferes y guardias de seguridad, así como viajes al extranjero a cambio de que escribieran todas las mentiras y difamaciones contra Rocío Nale y su familia, que mandó a difundir a través de un testaferro de nombre Arturo Castañeca Octurier, quien ha sido denunciado por la gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, por diversos delitos, denuncia que hasta la fecha se mantiene vigente. El periódico digital en privado veracruz.com.mx, que encabezo, seguía el camino marcado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el de las definiciones, contestando puntualmente cada mentira difundida por la prensa al servicio del candidato a gobernador del PRIAN en Veracruz, al grado que en una conferencia mañanera del presidente AMLO en la ciudad de Veracruz expuse el tema y cité a los medios que encabezaban una campaña negra contra el presidente Andrés Manuel y contra el gobernador Cuitláhuac, cuyo objetivo, según ellos,
era quitarle votos a usted como candidata presidencial y a Rocío Nale como candidata a la gubernatura, teniendo al frente de esta guerra sucia al periódico Notiver de la ciudad de Veracruz. Ahora, a 2 meses de haber tomado posesión, que este día se cumple como la primera mujer gobernadora de Veracruz, Rocío Nale García, tengo información que el ex candidato a gobernador del PRIAN, molesto porque en mis columnas nunca puse su nombre ni su eslogan de campaña con el que intentó ganar votos, el de Veracruzano de Verdad, ha ordenado al grupo de matones a su servicio para que acaben con mi vida, con 3 objetivos. El primero, para paliar su rabia y su impotencia por haber perdido la gubernatura en el 2018 frente a Cuitláhuac y en el 2024 frente a Rocío Nale García. El segundo, para castigar al de La Voz por haberme atrevido a publicar su apodo, que en esta tribuna me voy a permitir no mencionar por respeto a su investidura presidencial en plena campaña electoral, y la lista de millonarias propiedades que adquirió en su tiempo de senador de la República del PRI, en el que ostentó el cargo de presidente de la Comisión de Presupuesto, inmuebles que inscribió en el registro público de la propiedad a nombre de su pareja sentimental Brenda Ibarra, como 30 residencias suntuosas en Jalapa, Coatepec, Perote y Ciudad de México, destacando la millonaria mansión de Punta Tiburón del municipio de Alvarado, donde tiene su residencia marital, siendo el tercer objetivo de su siniestro plan criminal acusar con su grupo de columnistas y periodistas que tiene bajo su patrocinio hasta la fecha de ingobernabilidad y de imparable violencia contra los periodistas en Veracruz y en México, ocultando en todo momento que la orden de asesinar al de La Voz salió del mismo José Francisco Yunes Zorrilla. Porque como buen conservador, tal como los calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador, aparte de hipócritas, corruptos y rateros, yo agregaría asesinos y represores, virtudes siniestras con las que lograron mantener los más de 39 años de gobiernos neoliberales en el país, con brutales asesinatos como el del ex candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta y Carlos Alberto Madrazo, y sonados encarcelamientos como el de Joaquín Hernández Galicia, entre otros, culpando de este crimen, en caso de materializarse, a la falta de capacidad y de gobernabilidad de nuestra mandataria estatal, Rocío Nale García, y a usted misma como presidenta de la República. Ante esta amenaza real que pesa sobre mi persona, lo único que pido de manera respetuosa a usted es que se investigue y se responsabilice de este hecho en caso de ocurrir este crimen al señor José Francisco Yunes Zorrilla, ex candidato a gobernador del PRI, del PAN y del PRD. Aclarando, mi señora presidenta, que no vengo a solicitar protección policíaca personal porque creo con firmeza que la seguridad ciudadana que brinda el Estado mexicano es y debe ser igual para todos en general, y que la muerte es parte de la vida misma, venga de donde venga y ocurra cuando tenga que ocurrir. Como periodista del pueblo, decidí tomar partido por los candidatos del pueblo postulados por la coalición Morena, PT y Partido Verde, consciente del riesgo que esta decisión implicaba. Si por esta decisión
el ex candidato a gobernador del PRI, del PAN y del PRD en Veracruz, decide cumplir con su siniestra amenaza en esta tribuna pública, como bien la ha bautizado usted, la mañanera del pueblo, le respondo a este señor invocando una celebérrima cuarteta de asmironiana que reza: erguido bajo el golpe en la porfía, me siento superior a la victoria. Tengo fe en mí, la adversidad podría quitarme el triunfo, pero no la gloria. Agradezco a usted y a su alta investidura presidencial que me haya permitido exponer esta situación que para mí era urgente y prioritario dar a conocer de manera pública en esta mañanera del pueblo. Muchas gracias y que Dios la bendiga. Finalizo reiterando lo que 35.924.519 mexicanos pensamos al momento de acudir a las urnas el pasado 2 de junio para votar por usted. Es un honor estar con Claudia hoy. Gracias. Muchas gracias. De todas maneras, qué bueno que haces esta denuncia aquí en la mañanera del pueblo, pero es importante que podamos estar cerca de ti. Entonces, si nos lo permites, pues que Paulina se acerque ahora contigo, terminando la mañanera, para poder platicar y agradecer que hagas esta denuncia, pero siempre nuestra obligación es, frente a un posible riesgo de un periodista, siempre la protección, y para eso está el mecanismo. En otro tema, señora presidenta de México, Claudia Nada más Sheinbaum. un favor, que seamos breves porque hay dos compañeros. A nombre de la emblemática zona indígena de Papantla, el corazón del Totonacapan, la tierra de los mundiales voladores que en la reciente Feria Internacional de la FILU en Madrid acompañaron a nuestra señora gobernadora Rocío Nale a promover el turismo para poner a Veracruz de moda, donde obviamente se impusieron con sus participaciones, a pesar de que no pudieron surcar por los aires, desafiando la fuerza de la gravedad, la tierra de la aromática vainilla que no solo perfuma a Papantla, sino al mundo entero. La tierra de la joven indígena Ángela Olazarán Laureano, ganadora del premio de la mejor estudiante del mundo, reconocimiento ganado apenas el año pasado, cuando cursaba el tercer año de preparatoria del CONALEP de Papantla, y quien apenas este jueves 30 de enero se confirmó la aprobación de nuestros diputados locales de Veracruz para entregarle el Premio Estatal de la Mujer 2025. Me permito hacer a usted, en este año dedicado a las mujeres indígenas del país, la petición respetuosa para que usted, como una mujer científica y como nuestra presidenta de México, autorice la creación del Instituto Politécnico Nacional Campus Papantla con todas las carreras universitarias presenciales. El ambicionado proyecto universitario tiene toda la viabilidad del mundo. El gobierno municipal de Papantla adquirió para esta universidad un terreno de 25 hectáreas, construyó una moderna carretera y un puente para acceder al predio. El Instituto Politécnico Nacional construyó 4 o 5 edificios. Sin embargo, por razones de cambio de gobierno federal y estatal, lo que sería el Instituto Politécnico Nacional Campus Papantla solo se convirtió en un centro de innovación e integración de tecnologías avanzadas, y las pocas carreras que se imparten son en línea, por lo que la plantilla escolar y docente es escasa y los grandes edificios lucen vacíos como elefantes blancos. A nombre de miles de mujeres indígenas del Totonacapan, de la sierra, del llano y de la costa de Papantla, solicito a usted de la manera más respetuosa para que nos ayude a que se autorice el Instituto Politécnico Nacional Campus Papantla, que tiene listas 25 hectáreas y gigantescos edificios,
para convertirse en la universidad más importante del norte e inclusive de todo el estado de Veracruz. Los astros se alinean para que esta justa petición de nuestras niñas y jóvenes indígenas se haga realidad, pues hoy no solo tenemos a una científica como nuestra presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien en solo 4 meses ha logrado imponer su nuevo estilo de gobierno, cercano al pueblo y pendiente de sus necesidades, tal como se comprometió en campaña para consolidar el segundo piso de la Cuarta Transformación que inició nuestro querido presidente Andrés Manuel López Obrador. Y en Veracruz también tenemos a una gran mujer como nuestra gobernadora, Rocío Nale García, quien ha dado excelentes resultados a solo 2 meses de haber iniciado su gobierno en beneficio de miles de jóvenes y de veracruzanos en general. En el tema educativo, la señora gobernadora Rocío Nale canceló los pagos de inscripción de todos los institutos tecnológicos y universidades tecnológicas del Estado, pagos de inscripción que significaban muchos millones de pesos para esos centros universitarios. Pero no solo eso, nuestra sensible y fraternal gobernadora Rocío Nale autorizó la creación de 5,000 becas a estudiantes universitarios de todos los institutos tecnológicos y universidades tecnológicas, con el único requisito de estar catalogados como de bajos recursos, con un monto cercano a los 50 millones de pesos. Por su atención a esta petición, muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Lo vemos con el director del Poli y con Rocío, a ver cuándo podemos hacer ese campus. Bueno, a ver, vamos con la última pregunta acá. Gracias, buenos días. Ana Grimaldo de Capital 21, 2 preguntas rapidísimas. Preguntar si la Secretaría de Mujeres está trabajando directamente con autoridades de migración o directamente con niñas y mujeres para garantizar un trato digno para aquellas migrantes que lleguen a México provenientes de otros países o que sean deportadas de Estados Unidos. Migración tiene no solamente la relación con todas las secretarías del Gobierno de México, sino que en los centros de atención, en los 10 centros de atención, hay una representación de la Secretaría de las Mujeres, igual de Secretaría del Trabajo, es decir, hay representaciones diversas, además de la responsabilidad de mantener el centro de atención del Gobierno. Gracias. Y por último, ayer iniciaron las mesas interinstitucionales de cuidados en la Secretaría de Mujeres. Saber su opinión sobre esta articulación y cuáles serían los siguientes pasos, además del inicio de operaciones de los CESIS. El Sistema Nacional de Cuidados consiste, digamos, de varios ejes que vamos a desarrollar. Uno, hay muchas acciones que hace el gobierno que deben ser incorporadas a este Sistema Nacional de Cuidados. Por ejemplo, la propia pensión adulto mayor puede considerarse parte del Sistema Nacional de Cuidados. ¿Qué es el Sistema Nacional de Cuidados o por qué se forma? El objetivo es que las mujeres que siempre nos hemos dedicado a los cuidados podamos tener una actividad fuera del hogar a partir de que el Estado asume una serie de responsabilidades compartidas, además de la responsabilidad que tiene que hacer la pareja. Entonces, tenemos este Sistema Nacional de Cuidados que agrupa distintas acciones que ya hace el gobierno y, por otro lado, el planteamiento del nuevo sistema o de nuevas acciones para el Sistema Nacional de Cuidados, pues es esencialmente los centros de educación y cuidado infantil, por lo pronto, que están planteados de inicio para mujeres de la maquila y también para mujeres, niños y niñas jornaleros agrícolas. Entonces, por lo pronto es ahí, pero la idea es que todo el gobierno participe en este proceso. Bueno, lo dejamos ahí. ¿Una más quieren? Ya, para cerrar. Les doy 2 minutos antes de Suave Patria.
A ver, tú ya preguntaste atrás. A ver, allá atrás. Ayer te tocó. Gracias, presidente. Buenos días. Judith Sánchez Reyes, de Perspectivas MX. Preguntarle sobre esta situación que está sucediendo en algunos institutos nacionales de salud. Algunos han manifestado su preocupación por la reducción en el presupuesto para este año. Un ejemplo de ello, el de cardiología, que tendrá 245.4 millones de pesos menos, es decir, el 11.9%, por lo que su director general emitió una carta hace unos meses informando de que estaba viviendo una situación crítica este Instituto Nacional y que, bueno, pues eso iba a repercutir de alguna forma en tener los insumos para darle atención a los pacientes y desarrollar el propio trabajo de quienes laboran en él. Pero incluso esta misma situación se ha estado dando o se ha estado denunciando en algunos otros hospitales, como el Hospital Civil de Oaxaca. No sé si ahora en su gira de trabajo le comentaron algo al respecto, en donde incluso se ha dicho que por falta de presupuesto se han tenido que suspender cirugías. Como gobierno, preguntarle en ese sentido si se está dimensionando las consecuencias que conllevará este recorte presupuestal en el rubro de salud, para poder, pues obviamente, llevar a cabo la atención a los pacientes, la enseñanza e investigación médica en el país. No hay recorte en salud, de hecho tiene más presupuesto. Lo que pasa es que vienen distintas partidas, porque ahora ya se concentra todo en IMSS Bienestar, en aquellos estados e instituciones que están incorporados al IMSS Bienestar, y además el Birmex junto con Secretaría de Salud tienen la concentración de hacer las compras de medicamentos e insumos médicos. Entonces, para el director de cardiología y los institutos nacionales de salud, que son pues de lo mejor que hay en nuestro país, le pediré al secretario de Salud, a David Kersenovich, que viene de los institutos nacionales de salud, particularmente el Instituto Nacional de Nutrición, que pueda platicar con la coordinadora y los directores para que conozcan cómo está distribuido su presupuesto, porque no hay recorte. El caso del Hospital Civil de Oaxaca es un caso especial, por un tema ahí, pues, que tiene también que ver con los trabajadores, que no quisiera explicar mucho más, que en todo caso el propio IMSS Bienestar lo podrá explicar. Tiene sus propias particularidades y se está atendiendo. Y como lo mencionamos, la compra de medicamentos, insumos médicos ya cerró, ya se asignaron los contratos y a partir del mes de este mes y el mes de marzo llegan todos los medicamentos e insumos médicos, y para este periodo se hizo una compra complementaria para que pueda llegar todos los medicamentos e insumos, además de la coordinación que tenemos con las 23 entidades que están en IMSS Bienestar y las distintas instituciones, y pues el apoyo que se le da a los demás estados de la República. Presidente, ha habido diversas manifestaciones de personal de salud, enfermeros, doctores, que han denunciado justamente en algunos casos la suspensión de sus sueldos, en otros casos que no se cumplió esta promesa de contratarlos de manera formal, sobre todo después de haber participado en la pandemia, y una serie de situaciones, justamente la falta de insumos, incluso en algunos hospitales aquí en la Ciudad de México. En ese sentido, ¿qué información tiene usted? Ayer lo mencioné, ayer estuve hablando de este tema. El IMSS Bienestar se conforma de la federalización de los servicios de salud de 23 entidades de la República. ¿Cómo se hizo esta federalización? A partir de una serie de convenios en donde se establece qué médicos o qué personal de salud pasa al IMSS Bienestar. En esa primera etapa, todos estos médicos o personal de salud obtuvieron su base e incluso un incremento salarial. Ahora viene un segundo proceso de revisión de cuántos de los médicos o personal de salud que pertenecen a los estados, porque en los estados se quedan servicios de salud, pueden ser incorporados al IMSS Bienestar. Y se está en ese proceso y trabajando con todos los gobernadores para que haya recursos suficientes para poder
pagar en tiempo y forma a todo el personal. Entonces, no hay ni recorte de presupuesto, ni abandono al personal de salud, sino sencillamente el fortalecimiento del IMSS Bienestar en este proceso continuo de su mejora. Y Presidenta, nada más para terminar con este tema, ¿se va a seguir contratando a médicos cubanos y de otras nacionalidades? Sí, ahí donde hacen falta médicos especialistas en nuestro país y haya la solidaridad de otros países para poder venir a apoyar los servicios de salud, se sigue con la contratación, porque lo que prevalece es la atención a la salud de la población. Bien, Presidenta. Y hay que recordar por qué. Porque se ha planteado por parte pues, de adversarios de la oposición que se privilegia la contratación de un personal de salud cubano de otro país frente al personal de salud de México. Eso es falso. Es para aquellos lugares en donde no hay médicos especialistas o médicos familiares que quieran cubrir esa plaza por parte de personal de salud mexicano, o porque durante todo el periodo neoliberal dejaron de formarse médicos especialistas, en esta idea de que restringiendo el ingreso iba a haber mayor excelencia en la formación, y en realidad lo que hicieron pues fue dejar de formar médicos especialistas. Entonces, por eso es la necesidad de acudir a otras nacionalidades que nos ayudan y nos apoyan a la atención a la población. Me ha tocado en estas giras, desde que entré al gobierno, visitar muchos centros de salud y hospitales y ver a los médicos cubanos trabajar en los lugares más apartados, Mulegé, por ejemplo, con una convicción, un trabajo y una integración con todo el personal de salud muy importante para la población. Bien, Presidenta, gracias. En otro tema, hace 2 semanas un juez federal del Altiplano ordenó a la Fiscalía General de la República investigar como terrorismo la masacre de la familia Levarón y Langford, ocurrida en noviembre de 2019, donde fueron acribillados 3 mujeres y 6 niños. Esta resolución ha sido calificada por los integrantes de estas 2 familias de histórica, pues refieren que les ha asistido la razón en estos 5 años al asegurar que la violencia que ejercen los grupos criminales es terrorismo al robarle la paz y la tranquilidad a los ciudadanos. En este sentido, preguntarle cuál es su postura de su gobierno ante esta decisión judicial. Sí, no coincidimos con el juez. Por supuesto que hay que trabajar permanentemente en contra de los grupos criminales, pero como bien lo ha explicado aquí el secretario de Seguridad, de la Defensa, la connotación de terrorismo es distinta. Entonces, si quieren, la próxima vez que venga el Gabinete de Seguridad y el propio fiscal, que pueda platicar sobre este tema, y son grupos criminales a los que combatimos permanentemente. ¿Usted cree que esa resolución es un acto de justicia para estas familias? Que lo contesten ya en particular por qué las características de esta denominación y las implicaciones que tiene. Pero la justicia a las familias se está haciendo, porque es independiente. Hay muchísimos detenidos respecto a este acto delictivo y la justicia integral a las familias. Y ya nada más finalmente presenta como duda, ¿por qué se decidió que el 2025 fuera el año de la mujer indígena? ¿Cuál, digamos, es la trascendencia en ese sentido? ¿Por qué no? No, la mujer indígena es una reivindicación, claro, pero del origen de México, y nunca se había reconocido a las mujeres indígenas como las estamos reconociendo ahora. La pregunta es ¿por qué extraña? No, simplemente que haya una si había alguna otra razón de trasfondo. Sí, nada ¿cómo más no? Una razón histórica de justicia social, de justicia para las mujeres indígenas, que han sido históricamente las más discriminadas y las menos reconocidas. Y ahora estamos reivindicando a todas las mujeres, y de inicio a quien tenemos que reconocer es a la mujer indígena, que durante años quedó olvidada en nuestra historia. Entonces, esa es la razón. Más bien la pregunta es ¿por qué extraña
que nombremos a 2025 Año de la Mujer Indígena. No fue extraña esa presentación, simplemente el saber si había, además de ese reconocimiento que usted ha venido manifestando, había alguna otra razón, simplemente. Sí, no es necesaria otra razón. La razón de la reivindicación de las mujeres indígenas es suficiente. Gracias a todos y a todas, buenos días.